Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Mariano, No. queríamos hablar con vos un poquito de lo que está pasando con el sector automotor, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, hay una caída muy fuerte de la actividad. Se habla de justamente patentamientos que han caído un 40%, de menores ventas a Brasil, pero por otra parte, este enfriamiento del sector es lo que está permitiendo un drenaje menor de dólares, por lo menos en el primer cuatrimestre, en los primeros 5 meses del año. Contame un poquito cómo estás evaluando lo que está sucediendo en un sector que ha sido el más dinámico de la economía y que el 2014 no la está pasando bien. Sí, es como que el 2014 hubo un cambio rotundo entre diciembre de 2013 y enero de 2014. La confluencia de múltiples factores nos conducen a la situación de tanto del mercado, que se llamémosle el patentamiento, como la producción. Y en la producción es donde generalmente uno observa los mayores problemas, especialmente por el lado del empleo. Eh, Factor uno, hubo un adelanto de consumo a lo largo de 2013 porque el vehículo era un factor de dolarización y de ahorro, de canalización del ahorro. Entonces, se podría pensar que había un efecto de un consumo inflado en 2014, en 2013. Segundo punto, empezamos el 2014 con un impacto del impuesto al consumo que hizo un cambio en todos los precios relativos de los vehículos y generó un retraimiento del consumidor hacia los concesionarios, que luego se coronó con la devaluación, con la suba de tasas, que generaron esta situación. Un aumento del precio de los vehículos son de producción multinacional, lo cual tiene un fuerte componente atado al dólar. Ese aumento de precios hace que el poder adquisitivo de los vehículos, en términos de salarios, en términos de ingresos de las personas, se haya puesto más duro, o sea, más inaccesible. A eso se le suma el tema de las tasas de interés, que la fuerte suba eliminó casi por completo el financiamiento que venía funcionando y muy bien y cada vez en mayor proporción en el último tiempo. Y por último, de cara a la demanda que había el año pasado como forma de ahorro, de dolarización, ya el tipo de cambio se había devaluado, lo cual el vehículo ya había traspasado el precio a dólar. Y segundo punto, los plazos fijos o la tasa de interés empiezan a hacer una competencia en la absorción de los pesos excedentes. Mariano, si hubiera que ponerle un título a todo lo que vos me estás comentando, le pondría algo así como la tormenta perfecta, ¿no? Porque todo se alineó para impactar negativamente en un sector que estaba fenómeno, pero también había algún componente artificial en la venta de autos, que es lo que vos mencionabas, ¿no? Un efecto especulativo que es esto de accedo a vehículos y aprovecho que tengo un dólar barato para comprar autos porque sé que después no lo voy a poder hacer, ¿no? Hubo como un adelantamiento en algún punto de venta de autos, o muchos inversores o consumidores queriendo comprar autos, especulando con que luego iba a haber un salto de tipo de cambio, cosa que sucedió. Sí, sí, es como que la lectura que hace el consumidor, hasta el consumidor del auto de comienzo de línea, de entrada, ¿no? El más básico, del más económico, hacía ese análisis. Y aquel que no podía afrontar un crédito personal o prendario, había empezado a comprar con plan de ahorro, bien, que es ir ahorrando en valor auto. Y si nos traspasamos a la producción, se confluye toda la tormenta perfecta porque un Brasil que empieza un año muy malo. No alcanza la baja de los impuestos que va teniendo ni nada, lo cual para la producción es la total tormenta perfecta. Claro. Mariano, a mí me da la sensación, no sé si esto tiene que ver con la realidad o no, que están sufriendo bastante más las terminales automotrices que las concesionarias. Y pienso que las concesionarias, al haber vendido 950.000 autos el año pasado, luego obligatoriamente hay que hacerle un service al auto. Entonces, por más que no vendan tanto, ese ingreso del service también mantiene un flujo de plata que se mueve y que también las concesionarias viven, ¿no? De los servicios que hace la gente, de la venta de autos usados, y tienen por dónde hacer ingresos o conseguir ingresos. En cambio, la terminal o vende en Argentina o vende en Brasil, no tiene, digamos, otras alternativas. Sí, a ver, obviamente a las concesionarias les ha impactado y muy fuerte, y ni hablar a aquellas concesionarias que eran concesionarias de autos premium. Esas
están teniendo un problema Claro. demasiado grave. Ya no, en esas concesionarias no alcanza el service, ¿no? No. Es algo que es cero la venta. O Las sea, que todo estaban lo que se especializadas vendió en... ahora Claro. es lo que venía de rezago el año pasado. Hoy es cero. O sea, una concesionaria BM, Audi, no existe casi la venta. Por lo tanto, ahí es mucho más grave. En las otras te baja un 40%, pero el escenario de flotación está, quizás se achican la cantidad de vendedores, y todo lo que es el servicio obviamente sigue estando, y principalmente porque el empleo a niveles generales sigue estando, no hay una destrucción masiva de empleo, lo cual se sigue haciendo el consumo de esos bienes. Obviamente la industria productiva se ve muy afectada, y hacia abajo, los encadenamientos hacia abajo son los más impactados, los autopartistas, por ejemplo, que tienen mucho menos espalda para bancarse estos cimbronazos. Claro. ¿Y qué pasa con Brasil, no? Porque, bueno, ha habido conversaciones entre el Ministerio de Economía, ha estado involucrado el propio Axel Kicillof con sus pares brasileños para ver si hay alguna manera de dinamizar el comercio entre Argentina y Brasil y que Argentina pueda venderle más autos al vecino país. ¿Esto lo ve factible? A ver, acá no hay un problema. Obviamente Brasil está muy preocupado por varios aspectos en la relación bilateral, principalmente por el aspecto financiero de la restricción a las importaciones argentinas. Después de dinamizar las exportaciones a Brasil, mientras no se dinamice su propio mercado, difícilmente podamos aumentar las ventas. Brasil lo que más achica son las importaciones de autos extrazona, porque son las más perjudicadas por todas sus restricciones del impuesto interno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que están buscando hoy es, más que nada, un temor de Brasil y una necesidad de Brasil, porque recordemos que el año pasado la dinámica del mercado automotriz argentino le salvó el año a la industria productora de Brasil. Más allá de que somos insignificantes, en el margen le permitió terminar con signo positivo en sus niveles de producción, la demanda que tuvo del mercado argentino. No obstante, hoy los dos países tienen problemas, lo cual dinamizar el comercio bilateral es bastante extraño. Lo podemos poner de cara a mediano plazo, de ir normalizando la situación, pero no hay medidas que permitan dinamizar el comercio mientras no dinamicen la demanda de ambos países. Mariano, uno justifica algunas medidas que tomó el gobierno en su momento, sobre todo a fines del año pasado, con aquella suba del impuesto o creación del impuesto para reducir la venta de autos 0 kilómetros, especialmente los de alta gama, pero da la sensación como que se ha ido todo, digamos, ha excedido largamente lo que se había pensado en el inicio, ¿no? Primero porque la devaluación ya en sí misma subió de manera significativa los precios de los autos, y hubo un montón de autos que quedaron dentro del impuesto, que originalmente iban a estar afuera. Y hoy hablé con el presidente de Acara, Abel Bomrad, y le pregunté cuáles son los autos que más se están vendiendo, a pesar de toda esta situación. Y él me dijo, bueno, hay mucha demanda por los autos que quedaron al límite del impuesto. O sea, un auto que hoy vale 168.000 pesos de fábrica y que está a 2.000 pesos de superar el impuesto, y por lo tanto va a aumentar otro 30% por la aplicación del impuesto, ese que más demanda tiene. Porque la gente dice, lo compro ahora sin el impuesto y automáticamente este auto va a saltar de valor. Pero creo que no es el objetivo, ¿no?, de la medida, y que también estamos distorsionando el mercado. Estamos generando mucha demanda para un auto exclusivamente por una cuestión especulativa de que el auto todavía no saltó el impuesto, pero que en 2 meses lo va a superar. ¿Cómo lo ves esto? Sí, ahí también funciona el componente de que las terminales, en función de sus bajos niveles de ventas, frenan el reacomodamiento del precio de ese vehículo mucho más en el tiempo que otros vehículos, lo cual la gama más alta tiende a igualarse a gamas inferiores, lo cual también termina siendo una oportunidad para el mercado, para el consumidor. Obviamente, todas estas cosas son distorsiones en el mercado que no le hacen bien. O sea, como también lo del año 2013 fue una distorsión en el mercado en muchos aspectos. Pero eso ocurre cuando la economía tiene distorsiones, cuando hay una distorsión en ciertos precios, cuando hay distorsiones que llevan a la toma de decisiones erróneas o que no son sustentables en el mediano plazo.
y después las caídas son más abruptas como las que estamos viendo en la actualidad. Lo último, hay muchas noticias sobre suspensiones, es decir, bueno, la imposibilidad de las automotrices de mantener la cantidad de personal que estaban teniendo, efectivamente porque hay una caída muy importante de la producción y no pueden justificar tanto personal ni las horas de trabajo que tenían anteriormente. ¿Esto vos lo ves que se va a ir deteriorando todavía más con el correr del 2014? Yo creo que las terminales ya están reacomodando su estructura. El gran tema es, si no se observa un rebote en el mercado automotriz de cara al último trimestre del año, alguna de las suspensiones quizás se empiece a discutir que sean eliminación de turno o reducción de planta de personal. Generalmente las terminales y el mercado y la industria va a buscar evitar hasta último momento perder personal capacitado, pero el riesgo es cuánto dura este ciclo. Si Brasil post-mundial empieza a tener reacción, si tiene capacidad de empujar su mercado y quizás nos ayude en el margen a traccionar nuestra industria, como ocurrió allá por fines de 2009 y 2010, hoy las luces de alerta son altas, ¿no? Las señales de recuperación parecen bastante lejas por lo pronto. Bien. Mariano, un gran gusto, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.